A ver, creo que el escenario es de una virtual paridad, eso es lo que se avisora. Si gana Sujarchuk, la lista de Fuerza Patria, Sí. no creo que sea por una diferencia mayor a entre 5 y 10 puntos. Primer pronóstico, digo. Si gana Fuerza Patria, no creo que sea por una diferencia mayor de entre 5 y 10 puntos. Si gana La Libertad Avanza, no creo que sea por una diferencia mayor a 5 puntos. Ha llegado principio de mes, ya estamos a 11, nos hemos adelantado un poquitito porque uno le gusta estar más cerca de las elecciones, que seguramente va a estar haciendo referencia en esta columna de actualidad escobarense. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Martín? Me leíste la mente, así es. ¿No? Tal cual. Adelanté un poco bueno, no quise spoiler, pero es un poco el título del día de hoy. Sí, vamos a dar un pantallazo de la escena electoral en el partido de Escobar. No lo pudimos hacer la última vez porque todavía no estaban las listas, ¿no? Por supuesto. Correcto. Ahora están las 7 confirmadas y oficializadas. 7. 7 de no surgir alguna novedad que implique que alguna fuerza muy minoritaria pueda quedar afuera, lo cual dudo. ¿Por qué motivo podría ser? Porque puede ocurrir que haya impugnaciones, observaciones. Tengo entendido por un trascendido, esto no lo tengo 100% confirmado, pero es de muy buena fuente que, por ejemplo, en la lista de Fuerza Patria, 2 candidatos a concejales suplentes quedaron desaprobados. 2 candidatos suplentes de concejales. De concejales. No tenías ahí. Y seguramente, o es probable que así como haya pasado con el oficialismo local, haya ocurrido con otras fuerzas, en fin, son... ¿Suele pasar este tipo de cosas? Sí, suelen pasar, Okay. sí, por supuesto. Okay. Ahora lo que se ha dado como particularidad, entre otras tantas, es que la cantidad de listas está muy acotada. Al no haber paso, que eso facilitaba la participación de una cantidad de listas muy superior, todo se ha circunscrito a listas únicas por fuerzas, no hay, ¿no? Antes había internas con 2 o 3 espacios políticos que competían para ver quién llegaba a la general. Bueno, hay pocas fuerzas, lo cual implicaría o supondría que habría menos bajas, ¿no? Okay. Pero es una suposición. Okay. Bueno, 7 listas. Obviamente acá ya se ha hablado, no vamos a venir a dar primicias, sino a hacer un pantallazo y un análisis. Igualmente la gente se renueva, y es verdad, así que está bueno que mucha gente dice, no sabía que había 7 listas, ni conozco ninguna. Bueno, vamos por la que postuló o diseñó el intendente Ariel Sujarchuk, la lista de Fuerza Patria, que lleva a la recientemente entrevistada Laura Cejas como primera candidata a concejal, subsecretaria de Entidades de Bien Público, y como segundo candidato a concejal a Juan Ordóñez, secretario de Salud, y así podríamos seguir diciendo nombres y cargos que ocupan en el Ejecutivo los candidatos de Fuerza Patria, que ha presentado una lista prácticamente integrada por funcionarios. No hay novedades, no hay ningún tapado, no ha sacado ningún conejo de la galera Sujarchuk para esta lista. La apuesta es plenamente a la gestión. Gestión. Sí, lo cual le da un poco el eslogan. La fuerza de la gestión, para jugar con el nombre de la Alianza Fuerza Patria. Tiene consistencia argumentalmente la composición de la lista con ese eslogan, esa consigna de la fuerza de la gestión, pero al mismo tiempo el doblez de esa estrategia es que está plagada de candidatos testimoniales, como ha ocurrido con muchas candidaturas a senadores provinciales o a concejales, intendentes que se postulan para concejal, lo cual ya da por sentado que no van a asumir porque nadie lo dejaría una intendencia para ejercer una concejalía. Es una práctica que se empezó a conocer mucho en el 2009 cuando la implementó Néstor Kirchner con el Frente para la Victoria en aquel entonces, donde en la provincia de Buenos Aires perdió, no obstante, esa estrategia de testimoniales contra de Narváez, contra Francisco de Narváez, ¿no? En aquellos comicios que parecían poner en jaque al kirchnerismo, que después logró en las presidenciales del 2011 54%. Buena memoria, ¿no? Recordar aquellos momentos, sí. Que le preguntaban a Daniel Scioli, ¿usted va a dejar de ser gobernador para ser diputado? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, no, de hecho, aunque perdió, fue electo diputado y siguió como gobernador. Bueno, en Escobar, Sujarchuk no se postuló para concejal. Suena totalmente descabellado pensar en que lo hubiese hecho, pero otros colegas de él sí lo hicieron. Y otros también se postulan para senadores provinciales, por ejemplo el caso de Zamora de Tigre, Montenegro de General Pueyrredón y otros tantos que no quiero aburrir dando todos los nombres. Pero está bien que los nombres. Entonces lo que presenta el oficialismo es como propuesta al electorado sus funcionarios, que en la inmensa mayoría de los casos, si son electos, van a seguir siéndolo, con lo cual se postulan para un cargo que no van a ejercer. Yo no sé si Laura Cejas va a dejar el Ejecutivo para ser concejal, lo dudo mucho.
Estoy prácticamente convencido y apostaría a que Ordóñez no va a dejar la Secretaría de Salud para ser concejal. Estoy convencido de que Rocío Fernández no va a dejar de ser la Secretaria de Seguridad para ser concejal. Estoy seguro de que Cristian Pisaco no va a dejar... ¿Está seguro usted cuando está diciendo? Con mucha seguridad lo dice. Bueno, sí. Cree. Cristian Pisaco no va a dejar Zoonosis para ser concejal. Musili no va a dejar la Secretaría de Producción, a la Subsecretaría de Producción para ser concejal. Buffelli no va a dejar tampoco su cargo. Y así podría seguir aburriendo con esto. Entonces, en definitiva, los suplentes tienen más expectativas de ser concejales o los últimos de la lista titular que los que están arriba. Bueno, eso no lo vamos a saber hasta obviamente no suceda, ¿no? Sí, claro. por supuesto, seguro está preso, sí. y yo, no obstante lo cual, me arriesgo Perfecto. a decir me gusta que la mayoría de estos candidatos no van a asumir en caso de ser electos, como ya ocurrió, porque ¿en qué me baso? No es que yo diga porque se me ocurrió. El oficialismo en la última elección, más de la mitad pidió licencia, y así lo ha hecho antes, ¿no? Sí, seguramente va a asumir Laura Guazzaroni, en caso de ser electa, la presidenta actual del Consejo Deliberante, bueno, y no mucho más. Pero tiene consistencia, a pesar de esto, que a mí, particularmente, no me gusta esto de me postulo para un cargo que seguramente no voy a desempeñar, me parece que tiene una consistencia, una identidad, la lista que conformó Sujarchuk, que dice, bueno, estos son mis candidatos, este es mi equipo de gobierno, si bancás esta gestión, votalos. Okay. Por el lado de la Libertad Avanza tampoco hay sorpresas. Perdón, ¿le encuentra coherencia a eso que está... Coherencia le encuentro, es una estrategia nítida que se puede apreciar, para mí tiene un doble filo, pero ya hilando fino también. Ok, perfecto. Yo no creo que alguien que banca la gestión de Sujarchuk no vote la lista de Fuerza Patria porque crea que la mayoría de los candidatos no van a asumir y que van a asumir su suplente. Creo que eso no tiene costo en definitiva, pero tiene eso que es así y lo veremos después cuando en diciembre se produzca la renovación legislativa. Así que no hay sorpresas por el lado del oficialismo y por el lado de la oposición, a grandes rasgos tampoco. La oposición, léase la Libertad Avanza, que es la principal oposición al peronismo, kirchnerismo en Escobar, porque el primer candidato es quien todos pensábamos que iba a ser el primer candidato, que es Eduardo Gianfrancesco. Gianfrancesco, candidato a concejal en el 2023, que salió segundo a una larga distancia, pero entre el 25 y el 30% de los votos que a su nombre lo posicionaron, después siguió haciendo una militancia permanente, continua, muy activa, y eso le ha dado avales para volver a encabezar una lista. En el medio tuvo que sacrificar a la dama, Sandra de Buef, su pareja, debió renunciar como concejal para que alguien de otro espacio de la Libertad Avanza pueda ingresar al Consejo Deliberante, por eso no pide licencia, renuncia para que no haya dudas con que después la levante. Llamativa la renuncia esa, ¿no? Llamativa porque no es licencia, que es lo que se estila. Cuando es renuncia, y dadas las circunstancias internas de la Libertad Avanza, queda clarísimo que es, bueno, si vos te vas a volver a postular, Eduardo, no puede ser una pyme familiar la Libertad Avanza en Escobar. Debes resignar a tu compañera, Sandra de Buef, que por eso dejó su cargo. Ya que lo nombrás, el lunes 18, el próximo lunes, Eduardo Gianfrancesco va a estar acá. Muy bien, compañero mío del CBC allá en un Escobar en blanco y negro. Un dato que no tenía para... Compañero en Radio Panamericana también, Eduardo, allá también. Allá lejos ese tiempo. Periodista deportivo, ¿no? Sí, bueno, era como ahí, en el caso de él sí, igual tiene un programa de joda también, no sé. Hacía varias cosas. No me recordaba esos. Sí. Épocas de juventud. Se los voy a hacer recordar acá en vivo. A ver si se acuerda cómo usted. Seguro. Usted tiene buena memoria. Bueno, hay que tener buena memoria. Eduardo Gianfrancesco es el primer candidato a concejal. Hizo un acuerdo. A ver. También acá se dio en Escobar esto de cómo se articulaba el acuerdo electoral de la Libertad Avanza con el PRO. Bueno, con los Castabros, Diego y Eduardo Castañaro. ¿Cómo le dice usted? Castabros. Castañaro. Castabros. Ok, perfecto. No. Mariano Castañaro, dije Eduardo antes. Mariano y Diego Castañaro, cerraron un acuerdo que les pareció satisfactorio. Acompañan. Sí, participan. No ellos con sus nombres, no ellos personalmente, pero sí gente de su círculo, exacto, de su ecosistema. Quien no quedó muy conforme, más bien todo lo contrario, es Walter Klix,
un referente de Bullrich en Escobar, que trabaja en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Bueno, fue precandidato a intendente. Exacto, de hecho le ganó a Mariano Castellano en la interna del PRO, después, bueno, sacó creo que 11%, una elección muy, muy mala, pero... Publicó en sus redes que iba a estar acompañando. En realidad lo que publicó días antes del cierre de listas era que con Eduardo estaba todo bien, con Eduardo Gianfrancesco, pero que había diferencias metodológicas. Él planteó algo así como que en esta lista debía haber un nivel de purismo que Gianfrancesco no lo veía igual porque era más amplio. Por eso no aparece el nombre de Clicks ni de él ni de nadie de él, creo. Así que la relación, no sé si está cortada, pero no es buena porque no hubo acuerdo, básicamente. Por lo menos para ahora. Pastillitas de la lista de la Libertad Avanza en Escobar. El quinto candidato a concejal es un ex concejal, Cristian Vila, fue concejal del PRO, de Juntos por el Cambio. Hace un tiempo, es sobrino de Roberto Costa. En la lista de candidatos a consejeros, Cristian Vila seguramente va a entrar, así que es altamente probable que regrese al Consejo Deliberante. Dada su ubicación, está en el quinto lugar, se renuevan 12 bancas, se espera una elección pareja, es altamente probable que ingrese. Por eso lo menciono, si estuviera muy abajo no tendría demasiado sentido. Lo propio para Ignacio Patti, que es consejero escolar por Juntos por el Cambio, entró de la mano de Roberto Costa en su momento, hace 4 años, y ahora seguramente va a renovar con que la Libertad Avanza supere el 25% de los votos. Está primero en la lista. Está primero en la lista el hijo menor de los 3 hijos varones, también tiene una hija, de Luis Abelardo Patti, 2 veces intendente de Escobar. Bueno, ya sabemos que está preso por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, con prisión domiciliaria en el 15 de septiembre. Cierro paréntesis, una postilla más. Dale. En la lista de la Libertad Avanza en Escobar, en la categoría senadores provinciales, vamos a encontrar un poquito abajo, pero va a estar el nombre de un viejo conocido, al que acabo de mencionar a la pasada, Roberto Raúl Costa, el eterno candidato a cargos legislativos, que va a intentar renovar su banca, mejor dicho, va a intentar volver a la Cámara Alta, aunque su lugar es poco expectante, pero después puede haber corrimiento, designaciones de funcionarios, veremos. Por algo firmó y no desistió, siendo que va séptimo cuando no se espera que la Libertad Avanza consiga más de 5 bancas de senadores provinciales. Bueno, pero puede haber algún movimiento y él quedaría ahí expectante. Más cerca. Roberto Costa, que está cada 4 años fija en una boleta y que además en esta elección, bueno, de vuelta ese jueguito del blackjack político que abre por acá y abre por allá, porque él va en la lista de la Libertad Avanza como candidato a senador, lo que acabo de decir, por la provincia de Buenos Aires. Ya tiene a su sobrino como candidato en la puerta del Consejo Deliberante, Cristian Vila, y además metió un candidato en la lista de otro frente electoral. Vamos a hablar de la Avenida del Medio. ¿Qué encontramos en la Avenida del Medio? Este centrismo. Perdón, ¿alguna sorpresa en la Libertad Avanza? No. Bueno, básicamente esto de cómo resolvió Gianfrancesco, quizás él con Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia de Buenos Aires, o con Ramón Vera, que está básicamente como referente de la primera sección electoral, esto de componer con los distintos espacios del PRO. Con uno quedó bien, los castañaron, con otro no tanto, o más bien mal, como Clics, y a Roberto Costa le dio espacio. No sé si Ignacio Patti viene bancado por Roberto Costa como entonces, o ya es Violeta. Y bueno, lo que dije de Cristian Vila, y después, bueno, gente de militancia con poca trayectoria en la función pública, por lo menos que yo sepa, el resto de los integrantes de la lista de la Libertad Avanza. Vamos a la Avenida del Medio. La Avenida del Medio, que está conformada por aquellos que no se referencian ni con el peronismo o con el peronismo, panperonismo, digamos, con Kicillof, Massa y Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, pero que tienen arraigo peronista, y que se han abierto a otras fuerzas políticas. Hay un frente que Somos Buenos Aires, que incorpora el sector del peronismo cordobés, como Schiaretti, que acá tiene como referentes en la provincia a Randazzo o al intendente de Tigre, Julio Zamora, que es el primer candidato a senador provincial, que tiene radicales del lado de Manes, para simplificar, que tiene un mix interesante, ¿no? Ex-pro, como Emilio Monzó, que también tiene origen del peronismo, el gen de Margarita Stolbizer, la coalición cívica de Elisa Carrió, en fin, una ensalada. Una mezcla variopinta, que tiene como primer candidato a concejal en Escobar a Germán Maldonado. Viene el próximo lunes 18 también. Bien, mira. Tengo un programa caliente el lunes 18. ¿Lo vas a cruzar a Gianfrancesco? No, cada uno en un bloque diferente. Bueno, creo que tienen la misma edad. ¿Usted quiere que lo cruce?
Pero sería divertido. A ver No, qué no, no, no. opinan. Prefiero que Preferís atender que cada uno de a tenga uno. sí, Los sí, sí. atendés de a uno. Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, Germán Maldonado, para quien no lo conozca, si bien hace años que no está en la función pública, lo estuvo bastante. Se inició allá en fines de la gestión de Silvio González en la Intendencia, como creo que estuvo como director del Centro de Atención al Vecino, incipiente Centro de Atención al Vecino, era nuevito. Después fue candidato. Sus 15 minutos fueron como... ¿Viste? Se dice los 15 minutos de fama. De fama, sí, 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 Bueno, lo entendí perfecto. Cuando él encabezó en el 2013 una de las dos boletas que presentó el Frente Renovador. En una iba Leandro Costa y en otra iba él como primer candidato. Sí. La de Leandro Costa era una lista que organizó su padre, Roberto Costa. ¿Qué será de la vida de Leandro Costa? Bueno, eso es un tema que no vamos a tratar hoy, pero hace rato que está... No sé, la última vez que usted habló de acá de él estaba en Estados Unidos, creo. Sí, estaba tengo rastreándolo idea en un gimnasio, no sé dónde Sí, está. pues algo de eso. Bueno. Ha estado con... No importa, bueno, si no me voy por la tangente, me voy por las ramas. Quería decir que en ese momento esa lista era de Roberto Costa, su hijo era el primer candidato a concejal, y Germán Maldonado era el de la lista que auspiciaba Sandro Guzmán, que de hecho por esa boleta en ese debut electoral del Frente Renovador fue electo diputado nacional. Bueno, va Germán Maldonado, que fue funcionario de Sandro Guzmán, en distintos cargos, que fue concejal, que después dejó de ser concejal para incorporarse a la gestión de Sujarchuk en una secretaría ad hoc con poca gravitación, de la que no se fue bien. De hecho, Sujarchuk lo echó, volvió al Consejo Deliberante para terminar su mandato un par de meses, se ha postulado en algunas otras oportunidades por el espacio de Arrandazo, ahora vuelve con esta expectativa de que, al ser Escobar zona de influencia de Tigre, en la boleta que encabeza como candidato a senador, el intendente de Tigre, pueda darle alguna aspiración a regresar al Consejo Deliberante. Bien. La segunda Entonces, en cabeza concejal, somos Buenos Aires. En cabeza Acá en somos Escobar. Buenos Aires, Germán Maldonado. Segunda, Jennifer de Butori, que fue consejera escolar por el ARI. Sí. Y en el tercer lugar está Ramón Álvarez. De Loma Verde, ¿no? De Loma Verde. Docente. Correcto. Y en el de docente de inglés. Docente de inglés. ¿No? Sí, sí. Y en el tercer puesto está Ramón Álvarez, que actualmente es concejal del PRO, del Polideportivo Los Tulipanes, creo que es el presidente, y es además un alfil en Garín de Roberto Costa, que por eso decía, abrió Costa, juega por un lado, pone huevos en distintas canastas, como se suele decir. En la avenida del medio también está este Frente Potencia, que lleva también a un veterano dirigente o experimentado, si gusta más la palabra, dirigente político escobarense, como Miguel Antonio Jove, expresidente del Consejo Deliberante durante la primera gestión de Luis Patti en la Intendencia, después primer diputado nacional del PUB, entonces, después Paufe, después concejal de vuelta y después concejal de vuelta, así que tiene 3 mandatos. Me encanta el mapa que te hace Ciro. Es decir, tenés en la cabeza... Habla de mi edad. Sí, no. Aparte, muy bien, porque uno va viendo por dónde pasó cada uno, ¿no? Y que a veces no es fácil, ¿no? Porque a veces pasan por tantos lugares que no se olvida, no es fácil, porque a veces te acordás, mirá, porque también fue candidato del PRO, bueno, de hecho por eso es que volvió al Consejo Deliberante del 2013 al 2017. No lo tenemos agendado, pero estuvo hace muy poquitito acá en la Cruz de Maritza, acá en los estudios de Radio Cromo Escobar. Miguel Jove siempre está y vuelve ahora como primer candidato a concejal en una lista que lleva como segunda candidata a Gabriela Hernández, que es concejal de la oposición y termina su mandato en diciembre. Por el lado izquierdo del cuarto oscuro nos encontramos con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, que lleva a Alicia Ciciro, docente de Estuvo plásticas. la semana pasada acá con nosotros. Bien, como primera candidata a concejal. Y por el Nuevo Más va Gabriel Yapura, referente de los trabajadores despedidos de Garbarino. Pasado mañana está acá con nosotros, ¿eh? El chino, Gabriel Yapura, que debutó electoralmente. Yo lo trato de usted, ¿viste? No le digo chino porque, ¿viste? Acá uno mantiene la distancia. Está muy bien, me parece correcto. Pero bueno, es un apodo por el que muchos lo conocen. El Nuevo Más es el nuevo movimiento al socialismo, ¿no? Correcto. Él debutó electoralmente hace 2 años, como también, si no recuerdo mal, el primer candidato a concejal. Eran las elecciones ejecutivas, pero él se postuló para un cargo... que no pasó de las PASO igual, porque el Nuevo Más no llegó al 1,5 en ese momento, así que repite su candidatura Gabriel Yapura. Y cerramos con la séptima lista, que son los autodenominados libertarios de raíz, libertarios verdaderos y
no sé, y otras definiciones por el estilo, los dejados de Milei y sus armadores electorales, que armaron este frente Unión Liberal. Hay ex miembros del Partido Libertario y de Avanza Libertad. El primer candidato a concejal es Darío Galleguillo, un joven de Belén de Escobar. Esta lista que... Alianza Avanza Libertad. Tengo acá... Alianza Avanza Libertad son la los fuerza política, de ¿no? Gianfrancesco. Acá lo tengo como a Darío Germán. Ah, está bien, porque él es ese espacio, está bien, la lista es Unión Liberal, la boleta. Claro. Acá lo tengo así. No, claro, ellos intentaron postularse como Avanza Libertad, pero la justicia no le concedió el uso de esa denominación porque se prestaba confusión. Perfecto. Con la que responde directamente a Milei, la orgánica. Ellos también se consideran libertarios, liberales libertarios, los verdaderos de pura cepa. Pero bueno, no tienen espacio dentro del armado electoral de la Libertad Avanza, así que van por afuera. Bien. Por eso van con Unión Liberal con su lista propia. Claro, se le podría decir libertarios blue, pero también sería injusto porque ellos son libertarios blue, pero sería injusto porque ellos dicen ser libertarios de la primera hora, con lo cual los blue serían los otros, si son los originales. Claro. Pero bueno, digamos, esa es la séptima lista. Yo no quiero ser peyorativo con lo que voy a decir, pero también hay que decir las cosas por su nombre. Acá todo indica, o casi todo indica, que las 12 bancas del Consejo Deliberante y las 4 del Consejo Escolar en el Partido de Escobar se las van a dividir. Está polarizado. Entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. 99% de probabilidades que esto sea así. Un 1% puede pasar que Somos Buenos Aires arrime un poquito el bochín. Lo veo ultra difícil, pero no lo descarto. Bueno, ¿qué se juega? Esto queda grabado, esto queda donde va. Sí, no hay problema. Bueno, pero estamos a un mes. Falta, Sí, pero está bastante nítido el panorama electoral. Puede haber sorpresas, sí, qué sé yo. A ver, por ejemplo, ¿cuánta gente va a ir a votar? Ni idea. No, pero el efecto dominó de nación, provincia, Buenos Aires hace que muchas cosas puedan llegar a modificarse, ¿no? Correcto, eso es cierto. Y ver cómo impacta eso que pueda modificarse. Pero en principio, hoy, al día de hoy, el panorama es que las bancas se las van a, los cargos se los van a Si este fin de semana fuesen las elecciones, estamos más cerca de esto que está diciendo. Fuerza Patria y Libertad Avanza se llevan todo. Okay. Bueno, ¿qué se juega Sujarchuk en esta elección? A ver. 2 cosas se juega. Mínimo. Más también. Una, el invicto electoral. Sujarchuk nunca perdió. Desde que se postuló. Ni en las legislativas. No. Ok. Siempre ganó. Ok. Sus reelecciones, obviamente. Sí, claro. Y las intermedias. Si no, estarían en el mandato. Tal cual. Una gran perogrullada, dije, ¿no? Una gran obviedad. Pero, no, está bueno. Para está bueno. Cómo llega el invicto, porque ganó todas las elecciones. Claro. En la que se presentó él o en las legislativas intermedias. Por nocaut o por puntos, pero... Siempre ganó. Pero ganó. Con más o menos margen, nunca le ganaron. Se juega ese invicto ahora, que a su vez, digamos, una cosa va de la mano de la otra, también pone en juego la mayoría que tiene el Consejo Deliberante. Hoy, de los 24 concejales, 13 responden al intendente Sujarchuk, que tiene mayoría simple. De esa manera, puede iniciar una sesión, salvo tratamientos especiales, puede iniciar sesiones y con que sus concejales voten a favor o voten en contra, se define el resultado. Ok. Sin acuerdo, salvo casos de tratamientos especiales que requieren 2/3 de los votos. Bien. Sujarchuk se juega esa mayoría. Si pierde un concejal, tiene la mitad de los concejales, no la mitad más uno. Segundo punto ya eso, ¿no? No solamente el resultado sino la mayoría. Ok. ¿Qué le da la mayoría a Sujarchuk? Gobernabilidad. Es decir, bueno, yo tengo el sustento de la gobernabilidad anclado en que la mayoría de los concejales son míos. Ok. Bueno, eso se juega porque si pierde uno queda con 12, que es la mitad exactamente. Y ahí se empieza a complicar el panorama. Con lo cual, Sujarchuk renueva 7 bancas, el Fuerza Patria en este caso, el peronismo. Si terminara empatado 6-6, pierde un concejal y pierde la mayoría. No pierde el invicto, o eventualmente habría que ver los números ahí finos. Sí. Puede conservar el invicto, pero puede perder la mayoría. Okay. Pero además lo que se juega, que esto ya es lo tercero, aunque yo dije 2 de entrada, pero también se juega más, es cómo está su capital político hoy. Es una actualización, un F5, decir, bueno, yo vengo ganando, fui reelecto 2 veces, que pum, que pan, pero hoy, 2015, 7 de septiembre, ¿cómo estoy? F5. Si gana, ¿por cuánto gana? Si gana, ¿cómo salieron los demás? ¿Cómo quedó comparado a otros intendentes de la primera sección electoral, o del conurbano, o del AMBA, o de la provincia de Buenos Aires? Que por otra parte, Sujarchuk, cuando lleguemos a las elecciones de septiembre, sabrá si es candidato o no para algo, porque están las elecciones de octubre, donde su nombre está dando vueltas, entre otros 25 nombres que andan dando vueltas para encabezar lista de diputados nacionales o estar en los primeros lugares.
el nombre de Sugarchuk vuelve a aparecer como cada 2 años, con alguna posibilidad, no digo que remota, pero sí menor a la de otros, pero está ahí dando vueltas. Existe la posibilidad que aparezca en una lista. Por lo menos no se descarta. Ok. Está en el rum. Ok. Bueno, así que eso es lo que se juega a Sugarchuk, que es, primero, su invicto electoral, segundo, y por añadidura, conservar mayoría propia del Consejo Deliberante, y tercero, su capital político, cuánto cotiza hoy. Más allá de que después, digamos, él no fue en la boleta, eran elecciones provinciales muy raras, la gente no sabía que votaba y todo lo que quiera, bueno, se mide acá. Guste o no, este es el parámetro. De la misma forma que lo que se juega a Eduardo Gianfrancesco, A ver. no es sacarle el invicto a Sugarchuk, sino es su futuro político. Si la Libertad Avanza hace una elección entre aceptable más, buena, y ni te digo muy buena, Gianfrancesco puede proyectarse como candidato a intendente nuevamente para el 2027. Para el 2027. Si pierde, y pierde por una ventaja de varios puntos, quizá termina devaluado y otros digan, bueno, Eduardo, vos ya fuiste en 2023, ya encabezaste de vuelta ahora, dejale tu lugar a otro para las próximas elecciones. Después faltan 150 años para el 2027. Sí. O no. Pero, o no, porque también todo se pasa volando. Sí. Pero eso es lo que está en juego. ¿Entiendes? También. Entonces, Gianfrancesco, a ver, no es solo el resultado local, porque Escobar está en un contexto, que es la primera sección electoral, como primer núcleo, y después el urbano, y después la provincia. Entonces, a ver, Gianfrancesco pierde por 5 puntos. Pero si los demás distritos de la provincia, o de la primera, en la mayoría de los casos, también gana el peronismo por una diferencia igual o superior, no queda tan devaluado. Claro. Entonces, Sí, es se entiende. La comparación es necesaria porque por ahí para ellos. perdés, pero ganás en comparación a como perdieron otros. Así que eso es lo que está en juego por el lado de la Libertad Avanza. Bueno, por el lado de las otras 5 listas, ni te cuento, ¿no? El milagro de llegar a un concejal, en el caso de la Avenida del Medio, lo cual veo poco probable. La izquierda no ha logrado superar el 5% de los votos, no hay motivos para creer que esta vez lo logre, que sea al 8,6%. Y bueno, que es la base Unión Liberal, ¿no? Exacto, ¿no? Para entrar en el reparto de las 12 bancas, y Unión Liberal, que creo que también va a tener una participación testimonial en el sentido de que va no sé, a ver si sale último luego más o si sale último Unión Liberal, creo yo. No quiero ser peyorativo, pero suena mal porque es objetivo. No. Digo, Bueno, hay militancia del otro lado, hay susceptibilidades. Si yo fuera candidato no me gustaría que digan que estoy jugando para ver si salgo último o anteúltimo. Sí, claro. Pero bueno, hay muchos parámetros como para determinar que esto va a ir por esos andariveles. Hoy las barajas tiran eso. Totalmente. Así que bueno, para resumir, Sugarchuk va a apostar con todo a sus funcionarios, a la fuerza de la gestión, con muchas candidaturas testimoniales, más que nunca. La Libertad Avanza va con Gianfrancesco nuevamente posicionado, un apellido que ya se empieza a conocer en Escobar, buscando arrebatarle el invicto de 10 años, 12 años a Sugarchuk, 10 años, y ahí se juega todo, que es básicamente cómo se compone el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Lo que no sabemos es de los más de 200.000 escobarenses que hay en el padrón, que por primera vez llega a superar las 200.000. ¿Qué porcentaje de gente va a ir? Seguramente en línea con la participación electoral que hace en la provincia de Buenos Aires, aunque a nivel local... Esa es una problemática, ¿no? De parte de todas las listas, ¿no? El tema de la cantidad de electorado que se va a acercar el domingo. Sí, la apatía que hay para una elección atípica, por otra parte, que al ser desdoblada, después tenés que otra vez ir a votar al mes siguiente, y mucha gente que no está en la política... Se les escucha decir la preocupación, ¿no? Acerca de... Ya no pasa la preocupación por quién van a votar, sino que vayan a votar. Tal cual, ¿no? Que además, para empezar, acá todos juegan en el sistema democrático, con lo cual... cuanta más gente vaya a votar, más reforzado se ve ese sistema y esa regla de juego. Si va menos de la mitad de la gente a votar, está en crisis el sistema. Si va más de la mitad, bueno, se sostiene. Está diciendo algo, ¿no? Ese número, ese porcentaje que va o que no va a ir a ese domingo. Por eso quería decir que a nivel local, yo decía, bueno, la participación electoral estará en el contexto de la provincia de Buenos Aires, bueno, pero también hay un dispositivo desde el oficialismo para que la gente vaya a votar. Al oficialismo le importa que la gente vaya a votar y que preferentemente vaya a votar por Fuerza Patria, claro, por supuesto, pero que vaya a votar. Y se nota en la campaña, es algo que también se dice. Sí, lo dicen, ¿no? Claro. Que no está tan en boca, por ejemplo, de la Libertad Avanza, que por ahí va más con su núcleo duro, que vayan los nuestros, bueno, en fin. Sí. Y hay que ver, digamos, a ver, el desencantado de Milei, ¿va a votar en contra de Milei o no va a votar? Vota a Unión Liberal, dice, bueno, esto por lo menos es afín a mis ideas, aunque no sea la Libertad Avanza, o se queda en la casa. O vota a otro partido.
o por ahí si votó antes del peronismo, se arrepiente de Milei y dice, bueno, voto al peronismo de vuelta. Hay componentes que generan muchos interrogantes. La asistencia electoral, el comportamiento de los desencantados. Usted dijo, va a estar reñido, creo que fue, no sé si fue esa palabra la que utilizó. Me vas a pedir un pronóstico. Al principio. Bárbaro. ¿Se anima? ¿Vos? Yo no. ¿Usted? Usted es el dueño de la columna. Bueno, como no me gusta, el dueño de la columna, me gustó eso. Como si sos el dueño de vos mismo, sos el artífice de tu destino, el dueño de tu columna. La gente está esperando ansiosamente el primer lunes de cada mes, o el segundo en este caso. Nadie. Yo le puedo asegurar que mucha gente que no me lo dice a mí, que lo está esperando. Con la mirada te lo van a entender. Dicen, no, a veces hacen recortes y ese tipo de cosas, pero bueno. A ver, creo que el escenario es de una virtual paridad. Eso es lo que se avisora. Si gana Sujarchuk, la lista de Fuerza Patria, sí. No creo que sea por una diferencia mayor a entre 5 y 10 puntos. Primer pronóstico. Digo, si gana Fuerza Patria, no creo que sea por una diferencia mayor de entre 5 y 10 puntos. Si gana La Libertad Avanza, no creo que sea por una diferencia mayor a 5 puntos. Pero no te puedo decir quién va a ganar, porque... No, más va. A ver, tampoco está esperando que uno acierte o no acierte, es decir... Mi pálpito es ese. Es un escenario muy parejo. Perdón, ¿5 o 10 puntos? 5 o 10 puntos, sí. Yo creo que más de del oficialismo debe decir, bien. No, pará, que el oficialismo, digamos, si entre 5 y 10 ya firman, no vayamos a elecciones, firman, ganamos por 5, 4,9. Me pareció el muy oficialismo firman, ganamos por 2 puntos. Está bien. Pero bueno, no están todas las variables despejadas. No, claro, no, por supuesto. No, así que me parece que esto es lo más prudente que se puede decir, con un más o menos casi 15 estoy tirando, pero digo, no va a haber paliza electoral, como hubo en otras oportunidades, no va a haber diferencia de 20 puntos, seguro. Entonces digo, por eso, veo que si el oficialismo gana, puede hacerlo por más margen que la oposición, que la Libertad Avanza, pero cualquiera de los dos puede ganar y creo que no va a haber una porción para una tercera fuerza. Se lo llevan todo el oficialismo y la Libertad Avanza. Perdón, que va a seguir las elecciones, por supuesto, pero ¿vamos a tener esas mesas testigos que hemos visto más de una oportunidad en el día de Escobar en esta ocasión o no? A confirmar y poco probable. Vamos a tener la cobertura de siempre. Por supuesto, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Y voy a explicar por qué probablemente no haya mesas testigos, ya que me lo preguntás, que es el método que utilizamos desde 2013 o 15, no recuerdo bien, pero hace mucho en el día de Escobar y que nos da la posibilidad de anticipar los resultados oficiales. Yo creo que los resultados oficiales van a estar tempranísimos, rapidísimo. Son solo 2 cuerpos, las boletas son cortitas. Claro, no te da tiempo para adelantarte, salir en simultáneo con lo oficial. Claro. Ese es el motivo. Sí vamos a hacer el desagregado por localidad, que eso es un dato que en los cómputos oficiales no aparece, tenés que ir mesa por mesa, te volvés loco, nadie lo hace, y no está hasta el recuento definitivo. Claro. Con lo cual sí vamos a tener el resultado localidad por localidad. Sí, para saber qué pasa en Mateu, qué pasa en Loma Verde, qué pasa en Martita. Sí, te digo más, qué pasa en las 5 principales localidades, porque como está todo cruzado, Loma Verde y 24 de febrero, Loma Verde cuenta como Belén de Escobar a efectos prácticos, el circuito electoral, y 24 de febrero cuenta como Garín. Pero sí vamos a hacer una cobertura permanente el domingo 7 de septiembre, desde el día de Escobar, probablemente no con la mesa testigo, pero los resultados yo creo que a las 21 a más tardar van a estar, si no antes. Si no están antes es por un tema Nos vamos legal. A dormir temprano. Tempranísimo. Aparte, yo creo que lo que se conozca va a ser tendencia, aunque sea más o menos pareja, hiperconfirmada, salvo que haya, cositas raras en la carga donde te dicen la matanza cargó todo o no cargó nada, y eso te varía un montón, por ejemplo. O se cortó la luz. Bueno, no, es cierto, ¿no?